que la sangre no se transporte de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque encuentra barreras, encuentra obstrucción, encuentra resistencia también. En cambio, si el conducto estuviera limpiecito, el agua o la sangre se va a conducir de una manera más eficiente, porque no encuentra barreras, no encuentra resistencia. Más aún, pero si está en un conducto igual de limpio, va a haber una resistencia pero mínima. ¿Qué es la energía libre? La energía libre de Gibbs. En termodinámica se define la energía libre de Gibbs como la energía que puede utilizarse para realizar un trabajo. La energía libre de Gibbs. Pero acomodando la definición de energía libre, podemos decir simplemente que es la máxima capacidad para realizar un trabajo. Entonces ya se confundieron. Con este cuadrito vamos a tratar de explicar a qué se refiere la energía libre en las moléculas de agua. Aquí tenemos un recipiente que está dividido por una membrana semipermeable. ¿Sí? Estas son los celulares, por favor. Estas son las moléculas de agua. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice? En este caso, este recipiente tiene agua destilada que está separada por una membrana semipermeable, ¿no? A través de esta membrana semipermeable existe un movimiento del agua de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Pero no existe un movimiento osmótico neto. ¿Qué significa eso? Que no existe fuerza que conduce el agua tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí el agua se mueve de una manera libre. ¿Por qué se mueve de una manera libre? La primera parte que dice que tiene el recipiente agua destilada. ¿Y cuál es la característica de un agua destilada? Si comparamos agua destilada con agua que sería de caña, ¿cuál sería la diferencia? El agua destilada no contiene iones, no contiene sustancias extrañas. El agua destilada es completamente pura. Entonces, como el agua destilada es completamente pura, la energía que tiene esa sustancia está al tope, ¿no? A esta situación se denomina una situación ideal, en donde el agua puede moverse tranquilamente porque no tiene nadie que lo detenga. Es como cuando uno está soltero. Nos movemos de un lado para otro y nadie nos dice nada, excepto sus padres. Pero no la pareja, no la tóxica o el tóxico. ¿Es estar libre o no, papá? Tú no estás libre, ella está sufriendo. Entonces, la situación ideal es aquella en la cual el agua, las moléculas de agua, se mueven de un lugar al otro utilizando la máxima capacidad de energía. ¿Y cuál es la máxima capacidad de energía? La máxima capacidad de energía es la energía libre. Entonces, qué bonito sería, ¿no? El agua que está en una situación ideal, el agua destilada, se mueve de manera libre por donde sea, sin obedecer a ninguna fuerza, ni siquiera osmótico. Este es un sistema ideal en el movimiento del agua. Pero si esto sucediera, esta situación ideal podría desarrollarse en un sistema biológico, en una planta, podría desarrollarse en un sistema biológico como la planta. A ver, con esta parte vamos a ver si es cierto o no. Este movimiento que observan es cuando estamos en un sistema ideal, en agua destilada. Se mueve libremente.
la concentración de agua en cualquier lado donde atraviesa la membrana, pero si separa la membrana, es el mismo. La cantidad de agua a un lado y otro de la membrana es siempre la misma. Se asume con el valor cero al potencial osmótico del agua. Pero ¿qué sucede si agregamos sal a este sistema? Digamos, ¿no? O otro transferir. ¿Qué sucede aquí? El potencial hídrico ya no es igual a cero, sino es menor a cero. Y como es menor a cero, obviamente es negativo, ¿no? ¿Pero por qué se hace negativo? Las moléculas de sal son las rojitas. Miren el agua, ¿dónde está? La sal absorbe el agua. Entonces, como la sal está reteniendo el agua no se puede mover libremente. Hay un tóxico ahí. No se puede mover, porque la está reteniendo. Entonces, la energía que tienen esas moléculas de agua ya no va a ser la energía ideal, sino va a ser menor a cero. La máxima capacidad de energía libre en las moléculas de agua llega a cero. Pero cuando hay una sustancia que lo retiene, esa energía disminuye de cero y se vuelve negativa. ¿Qué menciona acá? En este caso, en una misma disolución separada también por una membrana semipermeable, existe un movimiento de moléculas de agua de un lado a otro de la membrana, siendo este movimiento menor al del agua destilada, ya que la energía que disponen las moléculas de agua para moverse es menor. Por eso asignamos valores negativos al potencial del agua, ya que en un sistema dinámico nunca se encuentra en situación ideal como el agua destilada. Por eso, cuando medimos el potencial hídrico en un sistema biológico, siempre va a ser negativo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser negativo? Porque las células, ¿qué contienen? ¿En las células solamente hay agua pura? No. ¿Qué encontramos en una célula? Encontramos líquido, encontramos proteínas, encontramos sales, encontramos sustancias inorgánicas. Dentro de la vacuola, ¿qué podemos encontrar dentro de la vacuola? No solamente agua, encontramos también toxinas, encontramos sustancias, residuos, productos del metabolismo propio de la célula. Entonces, en un sistema ideal, en un sistema suelo, planta, atmósfera, se van a encontrar siempre los tóxicos que están reteniendo a las moléculas del agua, o las tóxicas, o peor, ¿no? En el suelo, el agua no se puede mover libremente. ¿Por qué? Porque ¿con qué se choca? Con coloides, se choca con sales, no se puede mover libremente. Entonces, si el agua en el suelo no se puede mover libremente, ¿cómo es que las raíces lo absorben? Entonces, ¿qué pasa? Para que pueda el agua ingresar a las raíces, tiene que obedecer a una fuerza. Ese movimiento del agua del suelo a las raíces obedece a una fuerza. Y esa fuerza podríamos decir que se llama un gradiente. ¿Gradiente de qué? Un gradiente de potencial hídrico. ¿Qué significa? Que el agua debe moverse de un gradiente de mayor potencial a otro lugar que tenga menor potencial. En un lugar donde haya mayor energía libre y pueda desplazarse a uno de menor energía libre. En el grupo enviado de cuestiones lo voy a volver a enviar, porque esto no es que cambie de orden y transformo. Esta es un PDF de Pamela Craft, lo tenía ahí guardado, no lo había leído nada más, no lo había incluido en la perspectiva. Pero me parece que menciona puntos muy importantes.
¿Qué dice? Por favor, Potencial hídrico. El agua en estado líquido es un fluido cuyas moléculas se hallan en constante movimiento. La capacidad de las moléculas de agua para moverse en un sistema particular depende de su energía libre. Entonces, la magnitud más empleada para expresar y medir el estado de energía libre del agua es el potencial hídrico, o sea, como una U, una raya. El potencial hídrico puede expresarse en megapascales, en donde ahí se puede ver que hay 10 megapascales. Megapascales igual a 10 bar. Entonces, repetimos. El agua en estado líquido es un fluido cuyas moléculas se hallan en constante movimiento. ¿Ahí de acuerdo, no? Ahora, esa capacidad, la capacidad de las moléculas de agua para moverse en un sistema particular depende de su energía libre. ¿Cuánto es la energía libre en un sistema ideal? Llega a ser, es la máxima energía libre en un sistema ideal, 0. ¿Ya? Pero en un sistema ideal, ¿por qué la energía libre tiende a ser, el potencial hídrico tiende a ser negativo? Porque existen, en un sistema biológico, existen barreras, existen las tóxicas que están reteniendo la molécula de agua y que no les permite utilizar la máxima capacidad de energía libre. O sea, no les permite moverse libremente, por lo cual la energía, el potencial hídrico en un sistema biológico siempre es negativo. ¿Qué más nos dice? La magnitud más empleada para medir el potencial hídrico, para expresar y medir el estado de energía libre del agua, o sea, el estado de energía libre del agua es la capacidad de poder moverse, poder realizar un trabajo. Si lo óptimo es cero, se mide en megapascales o se mide en bar. Se puede medir en megapascales, se puede medir en bar. Y siempre son unidades para medir. Sí, se vale sería menos 10. Menos 10, ¿por qué? Porque, o sea, si el potencial está en 0 megapascales, eso es lo que te quiero preguntar, se mide en radio para acá alrededor. No. Allí, ¿Cuánto es óptimo? Cuando es óptimo, Sí, es 0 nada más. Pero 0 podemos decir que es megapascal, ¿no? Y si te refieres a medir en bares, como tú dices, no sería en bares. La máxima capacidad porque un megapascal es 10 bares. Pero eso lo vemos en la parte práctica de las unidades. Entonces, vuelvo a repetir. El potencial hídrico entonces es la capacidad de movimiento del agua de un sistema biológico o un sistema ideal. En un sistema ideal, la máxima capacidad, la máxima energía libre que puede contener el agua llega a 0. Pero en un sistema ideal nunca vamos a encontrar que el agua pueda ser libre, el agua siempre va a estar retenida. Hablamos del agua que encontramos en el suelo, está retenida por coloides, por las partículas del suelo. Luego en las raíces, ¿por qué puede estar retenida? Porque está retenida por la pared celular, está retenida por los organelos, está retenida por los coloides, que podemos encontrar en las células, está retenida por las sales minerales, por las proteínas, por todas las sustancias que contienen la célula. Por eso, allí el potencial hídrico siempre va a ser negativo. ¿Qué más? El movimiento del agua en el suelo y en las plantas ocurre de manera espontánea a lo largo de gradientes de energía libre. Es lo que decía hace un momento, gradientes de energía libre. ¿Desde dónde? Desde regiones donde el agua es abundante, por lo tanto, hay mayor cantidad de energía libre. Se mueve desde regiones donde el agua es abundante y por lo tanto hay alta energía libre. Acá por decir, nosotros estamos aproximadamente 40, pero si llenamos todo el aula de agua, habría más agua que personas, más agua que digamos, solutos que retengan la molécula de agua. Por lo tanto, la energía libre en este ambiente, la energía libre del agua, va a ser mayor, ¿no? ¿Y cómo se mueve el agua? Se mueve de un lugar, desde regiones donde hay mucha agua, por lo tanto hay alta energía libre, a zonas donde la energía libre es menor, donde el agua, la cantidad de agua es baja, por lo tanto la energía libre es menor. Aquí, ¿qué dice? El agua pura tiene una energía libre muy
muy alta debido a que todas las moléculas pueden moverse libremente. Y quede claro nuevamente esto. A esta característica se le conoce como estado de referencia del potencial libre. A una masa de agua pura libre, sin interacciones con los cuerpos y a presión normal. A esto le corresponde un potencial hídrico igual a 0. No menciona ahí el reglamento. ¿Y por qué es importante el potencial hídrico? Miren, si nos vamos a la práctica, el potencial hídrico es una magnitud que se está midiendo o que se está haciendo monitoreos constantemente. No se hace ese tipo de monitoreo, por ejemplo, en un campo agrícola normal. En mi campo yo no hago una de la situación de acá de hacer, nadie tiene un aparato para poder medir el potencial hídrico en las hojas o en cualquier órgano de la planta. Pero en realidad las grandes empresas sí realizan ese tipo de trabajo. ¿Por qué medir? Entonces, ¿por qué es importante el potencial hídrico? Porque en primer lugar nos permite medir el estado hídrico de un tejido, de un órgano o de un órgano en la planta. Entonces, ¿pero para qué quiero medir el estado hídrico? Vayamos a la importancia del agua en la planta. ¿Cuál sería la importancia del agua en la planta? ¿Por qué sería importante? Porque para empezar, el agua en la que se utiliza para poder realizar fotosíntesis, agua, CO2, energía lumínica. Entonces, si no hay agua, ¿qué pasa con la planta? O disminuye su producción. Entonces, si yo soy empresario y estoy invirtiendo, te voy a llamar a ti biotecnólogo o biotecnóloga, porque necesito que me hagas un trabajo y necesito que ese trabajo, producto de ese trabajo, llegue ganancias, llegue dinero. ¿No? Una empresa no te va a contratar porque eres guapa, o eres guapo, o eres lindo, o eres linda, no. Te va a contratar porque necesita un conocimiento para que esa empresa pueda generar ganancias. Y de esas ganancias, pagarles a ustedes, lógicamente. Pero ¿qué sucede si tenemos el potencial, si tenemos plantas con estado hídrico deficiente? ¿La producción será óptima? Dice que no. Entonces, por eso es necesario hacer un seguimiento del estado hídrico de las plantas, ¿no? Si tiene un buen estado hídrico, está muy bien alimentada, lo normal, únicamente, sería que haya un máximo rendimiento en la cantidad de frutos. Ya está bien. Existen, entonces, determinar el estado hídrico de las plantas sería muy importante. Permite determinar el estado hídrico de un órgano o un tejido. Y principalmente lo que se monitorea normalmente es el estado hídrico de las hojas. ¿Saben por qué en las hojas ocurre la fotosíntesis? ¿No? Si hay una cantidad de agua en las hojas, entonces sabemos que que la producción puede mejorar. ¿Por qué es de gran utilidad el concepto de potencial hídrico? Porque permite predecir cómo se moverá el agua bajo diversas condiciones. Ya que el agua se mueve de manera espontánea, presentan diferencias de concentración hídrica. ¿Y cuáles son las diferencias de concentración hídrica? El agua se mueve de un gradiente de mayor potencial hídrico a uno de menor potencial hídrico. Entonces, nuevamente, eso es lo que siempre dentro del examen. Define usted potencial hídrico. Entonces será muy difícil definir potencial hídrico, que es la energía libre que contiene el agua y le permite moverse de un lugar de mayor potencial o de mayor energía libre a un lugar de menor energía libre. Sabiendo eso, que el movimiento del agua obedece a un gradiente de potencial hídrico, ¿cómo podemos predecir? Mira que hay un ejemplo. Profesor, ¿por qué se mueve el agua? ¿Por qué obedece a un gradiente potencial? Empezamos por cuando ingresa el agua a la planta. Con la nariz. Suelo a 100 centímetros de profundidad. ¿Cuánto es su potencial hídrico? Aquí está, menos 0.4.
¿Cuánto es el potencial hídrico suelo adjunto a la raíz? Menos 0.4. ¿Cuánto es el potencial hídrico ya en la célula de la raíz? Menos 0.6. En el xilema, ya en el tallo, menos 0.85. En la hoja, menos 0.89. En el ambiente, menos 0.95. Profesor, ¿pero por qué me viene con potencial hídrico en el ambiente? Porque recuerden ustedes, cuando hemos hecho hoja, las hojas, ¿qué hacen? Lo que han hecho ustedes en su práctica, transpiran. ¿Por qué transpiran? Porque se necesita mantener el movimiento del agua que obedezca siempre a un ciclo de lógica. La evapotranspiración, que es el agua evaporada, se expulsa por las hojas y esto genera un movimiento nuevamente del agua desde las raíces hasta las hojas nuevamente. Entonces, para que salga el agua evaporada a través de las hojas por los estomas, se necesita también que haya un gradiente de potencial hídrico. Por ello es que acá el potencial hídrico en una hoja de cuánto es de menos 0.89. Y como el movimiento del agua obedece al potencial hídrico de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, obviamente el potencial hídrico en el aire es de menos 0.95. Profesor, pero 0.04 es mayor o menor que menos 0.4. Esta cantidad, ¿estamos de acuerdo todos? ¿O alguien tiene alguna duda y dibujamos una regla?